Voy a centrar mi intervención en torno al Bosco y su obra. Es un tema tan ambiguo que se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero no quería centrarlo en hablar de cada una de las obras, sino en centrar la figura del Bosco, que ahora, con motivo del centenario, pues se ha puesto al día en muchos aspectos. Se ha reunido un gran material técnico, se han restaurado muchas obras, y esto en la obra del Bosco es muy importante porque él concede muchísimo el conocer y el darnos cuenta de que una obra es del Bosco o no. El trabajo de superficie es fundamental. Entonces, si la superficie está desgastada o casi no queda nada, pues entonces se pierde gran parte de lo que es el Bosco. También su biografía, pues ya se sabían muchas cosas, ¿no? Pero se ha puesto al día. Desgraciadamente, lo que se refiere a las obras de pintura y de dibujo que nos han llegado, pues no se conserva nada. Los documentos que se conservan son relativos, la mayoría de ellos, a la cofradía de Nuestra Señora de Hertogenbosch, en la iglesia, en la colegiata de San Juan, a la que perteneció desde 1487, y al año siguiente, de inmediato, se le hizo hermano jurado, que eran los 80, más o menos 80 miembros que dirigían una cofradía que en tiempos del Bosco llegaba casi a 12.000 cofrades. Entonces, era la institución más importante de la ciudad, y él, si no hubiera tenido un estatus en este momento importante, no hubiera podido ser hermano jurado, como no lo fueron ni sus padres ni sus abuelos, ¿no? Se saben también cosas relativas a los impuestos que pagaba, algunas obras de carácter menor que se hicieron para la cofradía y otras instituciones, pero realmente son pocas las cosas que se van sabiendo. Pero sí se van sabiendo algunas que van configurando un artista relativamente distinto a como se pensaba con anterioridad, porque no sé por qué. Antes se pensaba que la mayoría de sus comitentes, la mayoría de sus patronos, pues no pertenecían a la alta nobleza ni a la alta burguesía. Tampoco se especulaba mucho sobre ello, pero no se pensaba tampoco el polo de atracción que era la ciudad de Hertogenbosch, hasta tal punto que él casi no tenía necesidad de salir fuera para recibir contratos. O sea, es algo que cada vez, poco a poco, vamos, no es que se vaya descubriendo muchas cosas, pero poco a poco se van conociendo muchos datos que le van poniendo en un estatus mucho más importante que hace, 20 años, 30 años o mucho menos. Lo que ha sido importante ha sido la reunión de material que ha hecho el proyecto Bosco, y que hemos hecho, por ejemplo, nosotros también y otras instituciones, que van a permitir conocer mucho mejor al Bosco desde el inicio de ese trabajo sobre el soporte, desde el inicio del dibujo subyacente hasta que termina de dar el último toque en la superficie del cuadro. Y esto, aunque de momento no lo hemos podido ver, porque no está puesto todavía a disposición de los investigadores, pero a partir de este centenario va a ser quizá algo que nos va a permitir llegar a conclusiones mayores y mejores sobre el Bosco. La ciudad de Hertogenbosch está ahora en la actual Holanda. Los holandeses dicen que es un pintor holandés, pero realmente cuando el Bosco trabajaba no existía Holanda. Él formaba parte, Hertogenbosch formaba parte, y él mismo, de los territorios del Ducado de Brabante. Eran las 4 ciudades más importantes: Lovaina, Bruselas, Amberes y Hertogenbosch. Lo que pasa es que las 2 únicas que crecían en habitantes y también en riqueza eran Amberes y Hertogenbosch. Las circunstancias históricas, después de la rebelión de los Países Bajos
del norte, pues determinó que 's-Hertogenbosch fuera la única de todas las ciudades importantes de Brabante que quedaran en Holanda. Esta es la imagen que en torno a 1540-50 realizó Van Bingaerde desde el lado sudoeste de la ciudad, con esa iglesia de San Juan de 's-Hertogenbosch, que es prácticamente una catedral y que casi en esos años lo era. El Bosco vivió desde muy joven, no sabemos exactamente el año en el que nació, ponemos hacia 1450, pero sabemos que no se podía firmar un contrato de manera independiente hasta que se tenían 24 años. Entonces hay un contrato en torno al año 74 que no cumple todos los requisitos y que es posible que el Bosco pudiera haber nacido en torno a ese año 1450. Mossman, que fue uno de los archiveros, se inventó una fecha de nacimiento, pero que no podemos utilizar. Yo ni siquiera he recurrido a ella en el catálogo, porque si es que la llegó a ver, debió romper el documento, que hay algunos archiveros que lo hacen, o documentalistas, y quedárselo en su casa. Nos dijo que había nacido el 2 de octubre de 1453, pero esto no podemos testificarlo. Desde el año 1462, su padre compra una casa en el lado este de la plaza del mercado de 's-Hertogenbosch. Desde ese momento hasta su muerte en 1516, el Bosco va a vivir en esa plaza, y esa plaza se va a convertir en el lugar donde él recibe una serie de imágenes sin necesidad prácticamente de moverse. Es todo un escenario donde hay representaciones de carácter profano, vida cotidiana, el mercado que se reúne cada semana, la gente que va al mercado a comprar a la Casa del Pan y a la Casa de la Carne, que estaban en uno de los lados de la plaza. La casa donde vivió con su padre y sus hermanos se conserva todavía. Lo que ha quedado, lo que se ha cambiado, se ha transformado es la fachada. Aquí tienen esta tienda ahora de souvenirs que se llama de Kleine Beans. En 1463, nada más estar allí un año, en agosto la ciudad se incendió de tal manera que ardieron más de 4.000 casas. Esto debió impactar de tal manera al Bosco, tuviera 10 años, tuviera 13, hasta el punto de que los incendios son un elemento muy importante, no solamente de sus infiernos o de sus tentaciones de San Antonio, sino que ese fuego parece que incluso en momentos que sirve para alumbrar, como en esas antorchas que coloca hasta en sus grisallas, que con ellas se convierten en semigrisallas, pues ese efecto del fuego debía casi fascinarle. Cuando el Bosco se casa, no sabemos exactamente tampoco el año en que se casa, pero sí sabemos que está ya casado en junio de 1481 con Alei Badmierbelle. Es una mujer que es de un estatus económico mayor que él y que su familia, pero no era inmensamente rica. Tenía posesiones dentro de 's-Hertogenbosch y fuera en el campo, en Oichot. Esto le permitió subir al Bosco en estatus y quizá favoreció el que se le nombrara hermano jurado. Pero si él en ese momento, en el año 88, no tuviera ya sus 38 años quizá, y fuera conocido y reconocido por las obras que había hecho, muy probablemente no se le llegara a nombrar, a designar hermano jurado de la cofradía. Esta obra, que está en la exposición y que es el mercado de telas, con la presencia en la plaza del mercado de 's-Hertogenbosch, con la presencia de San Francisco, que es el patrono de los cortadores de paños y mercaderes de paño, porque su padre era también mercader de paño y está aquí repartiendo los paños a los pobres. Tiene la importancia, y por eso se ha traído, de permitirnos, de manera que casi yo cuando la primera vez que la vi, pues incluso estando allí, parece que te entra como emoción el darte cuenta de que tal como vemos esta casa, la obra es de 1525, pero se hizo en 1525-30, el Bosco murió en 1516, su mujer
estuvo viviendo allí, no tenían hijos, hasta 1523. Y en este momento en que se hace este cuadro, está viviendo allí el sobrino de la mujer, que es su heredero, Paulos Minán. La casa está tal cual, es la séptima desde la derecha, la siguiente al azul, y es tal cual vivía el Bosco. Desde estas ventanas, desde esta puerta, él podía formar parte de la vida de la ciudad. Había muchas cosas que él deploraba, entre ellos pues, las fiestas que le consideraba que eran ocasión para pecar y para todos los excesos, o incluso muchas de las actividades más o menos aptas que aquí se realizaban. Se conserva la casa, pero igual que había pasado con la de su padre, también se ha cambiado la fachada. Parte de la estructura se conserva, incluso se conservan las bóvedas que daban por detrás al río Bienenice, que llegaba a través de ese canal, ese riachuelo, llegaban las mercancías a la puerta de atrás del Bosco. El Bosco formó parte de la cofradía, pertenece a una a la cuarta generación de pintores de la familia. Probablemente hubo más, pero no se saben hasta que el bisabuelo se instala en Nimega. Es la primera noticia que se tiene de él, y hasta 1404 vive allí en la ciudad. Su abuelo, Jan, se marcha a Hertogenbosch, está documentado allí en 1427, porque hay muchísimas posibilidades de trabajo. No había prácticamente más que un pintor y se estaban haciendo muchísimas construcciones, iglesias. Había todo tipo de posibilidades para un pintor como él. Los miembros de la familia, los miembros varones, son todos pintores, menos uno. El padre del Bosco es el hermano pequeño de los 3 hermanos pintores, y también el Bosco va a ser el hermano pequeño de los 3 hermanos pintores. Tenemos en pantalla aquí, y lo hemos traído para la exposición, para esa primera sección que llamamos el Bosco y Hertogenbosch, porque estos relieves, que están hechos por Adriaan van Bessel, un escultor de Utrecht, que era el más famoso de la zona del norte de los Países Bajos, que había hecho ya el retablo de Utrecht, pues se encargó de hacer el retablo de la cofradía. Lo importante es que el padre del Bosco, Anthonis van Aken, y sus hijos, incluido sin duda Jerónimo también, fueron los que dieron la traza y el diseño para este retablo, que ahora está desmembrado y que no quedan enteros, nada más que estas 2 piezas, que son Augusto y la Sibila Tibertina, y San Juan Evangelista en Patmos, que son los que conserva la cofradía de Nuestra Señora, que se fundó en 1318 y todavía está viva, y mantiene el mismo espacio en la Gintamenstrasse desde tiempos del Bosco. Lo que no mantiene es el mismo edificio, porque de nuevo ese edificio en el 19 se destruyó, ese edificio medieval, y se creó un edificio neogótico. Las 2 que mantienen la cofradía son las únicas que están enteras de esos relieves de Adriaan van Bessel, pero quedan otros, como esta muerte de la Virgen, o este fragmento de la adoración de los ángeles, del nacimiento de Cristo con la adoración de los ángeles, y otros más que se conservan en el Rijksmuseum de Ámsterdam o en otros museos. Lo interesante es no solamente el diseño que hace Anthonis van Aken, el padre del Bosco, acompañado por sus hijos, sino porque la iglesia de San Juan de Hertogenbosch, y lo mismo la propia capilla de la cofradía, estaban en obras, y nada más entregar este retablo en 1477 no se montó, sino que se cubrió con unas telas. Los documentos que se conservan todos nos lo dicen, y no se puso en marcha para disponer el retablo en la capilla hasta 1508, en que el propio Bosco, por orden de la cofradía, como hermano jurado que era, se reúne con el nuevo arquitecto, que es Jan Heijs, y deciden cómo se tiene que hacer el dorado y la pintura
de estos relieves de madera, de este retablo de madera, que todavía creo que se dan cuenta que pueden ver. El Bosco ya no interviene, sino que dice cómo se tiene que hacer, dónde se tiene que hacer, qué es lo que hay que llevar a término para conseguir que la obra se concluya, y será Jean Claes y un equipo dirigido por él los que se hagan cargo hasta que lo terminan en 1510. Las pinturas que debían cubrir los relieves ya no se van a hacer hasta que el Bosco ya ha muerto, y se encargan fuera a un pintor de Bruselas, Gilles Pangedel. Son muchos los acontecimientos que tienen lugar en Hertogenbosch, y uno de ellos es la reunión del Toisón de Oro, que se hace en 1481. A la ciudad acuden pues desde Maximiliano, que está ya casado con María de Borgoña, el propio Felipe el Hermoso, que tiene 3 años e ingresa en la orden allí en Hertogenbosch. Creo que todos saben que la orden del Toisón de Oro, que la crea el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, y que el que es heredero de Felipe el Bueno es el rey de España. Entonces no se pueden tener más de un número determinado de personas que ostentan ese toisón, y nada más son 36. Entonces Maximiliano debió pensar que a lo mejor pasaban 10 años, 15, los que fueran, y Felipe no iba a tener la oportunidad de tenerlo hasta mucho después. Cada vez que se reunía el capítulo en una determinada iglesia, como en San Juan de Hertogenbosch, se colocaban los escudos en el coro, y esos escudos estuvieron en el coro hasta la Revolución Francesa. El Bosco acudía a las actividades religiosas que se desarrollaban en la capilla, a los oficios que se desarrollaban en la capilla de la cofradía, pero también a la iglesia, y cada día podía ver estos escudos. Se conservan nada más 4, y este es el del rey de Inglaterra. Pero le inspiran para hacer la extracción de la piedra de la locura, no motivado, no de motu propio, sino porque es el comitente el que se lo manda a hacer así. Otros artistas que están trabajando en Hertogenbosch se ven influenciados por el Bosco de alguna manera, como el Maastricht, que hace esta pila bautismal, en el que podemos ver algunas de las figuras que sostienen la pila, como recuerdan los personajes del Bosco, o Alardi Hamel, que es el arquitecto de la iglesia y de la capilla de la cofradía, que no solo es arquitecto, sino también escultor, y en algunas de las estatuas que hacen los arbotantes también se detecta una huella del Bosco, pero en sus grabados, como este de San Cristóbal, que no está en la exposición y por eso lo he seleccionado, o el del Juicio Final, podemos ver personajes que son totalmente bosquianos. Hay una deuda con el arte del Bosco. Los comitentes, hemos dicho que hasta no hace mucho pues, no se conocían demasiados, y se van descubriendo poco a poco. En el año 2004 se descubrió quién eran los comitentes de la adoración de los magos del Prado, que son Peter Scheibe y Agnes de Grame, que son Peter Scheibe es el deán de los pañeros de Amberes. La obra se hace en torno a 1494. Estos datos que publicó Javier Duquesne en el año 2004 han permitido establecer una cronología nueva. Hasta ese momento, o hasta que se ha generalizado esta noticia, que no ha sido fácil porque la publicó en una revista de genealogistas de Amberes, de muy difícil acceso, ¿no? Pues a partir de que ya fue generalizado, la primera fase del Bosco se sitúa parte de esta obra, y se sitúa en torno desde en torno a 1475-80 hasta 1505. Esto hace que algunas de las cronologías que se consideraban antes se hayan revisado.
entre ellas la del Jardín de las Delicias, que corresponde a este mismo momento, a la década de 1490. Y esto determina que el comitente que antes se creía que lo había mandado a hacer, que era Enrique III de Nassau, no lo sea, sino su tío, del que él fue heredero, que es Engelbert II de Nassau, que muere en 1504. También se ha conocido de esta obra del Tríptico de Boston, que es del taller del Bosco, pues quiénes son los comitentes, que es Peter Van Ott y su mujer Enrique Van Langen, que Peter Van Ott y lo mismo su suegro, que está en el reverso, Franco Van Langen, son miembros de la cofradía y como el Bosco, hermanos jurados de la cofradía, que tenían una relación muy grande con él. Engelbert de Nassau, del que hemos traído su retrato, de un momento anterior a que él encargue el jardín, esto es en torno a 1475, y él lo hace en la década de los 70, pero lo más seguro, no puede hacerlo antes de 1493-94, lo más seguro es que se haga en torno al año 1498. Lo manda poner en el salón del Palacio de Coudenberg en Bruselas, destruido, y ahora es la actual biblioteca. El Jardín de las Delicias nos permite con la otra obra de la Adoración de los Magos poner, como he dicho antes, en torno a ella una serie de obras. El Jardín de las Delicias es la primera obra del Bosco, sin mencionar su nombre, que se pudo conocer en las fuentes, porque Antonio de Beatis, que acompañaba al cardenal napolitano Luis de Aragón, el 30 de julio de 1517 visitó el Palacio de Coudenberg en Bruselas y dijo, al ver esta obra, que estaba compuesta de varias tablas con diversas fantasías que representan mares, cielos, bosques y campos, con muchas otras cosas, unos que salen de una concha, otros que defecan grullas, hombres y mujeres, blancos y negros, en varias acciones y posiciones, pájaros y animales de todas clases. Realmente, cuando uno ve esta obra, y sobre todo si la ve cerrada y ve a ese movimiento de abrirla que impacta del gris del reverso a los colores que inundan el tríptico abierto, pues no se podía ver, pero sí que sin duda Engelbert de Nassau, que le gustaban las cosas raras, extrañas. No sabemos qué nombre le dio a esta obra, porque la primera cita que tenemos con un nombre es la que se le otorga en 1593 en la entrega que hace Felipe II al Escorial, que se llama Una pintura de la variedad del mundo, y luego el padre Sigüenza la asocia con el madroño, precisamente por el carácter efímero de estos placeres naturales. Ahora ya sabemos que esta obra pues, perteneció a la familia de Orange-Nassau hasta que la incautó el duque de Alba. Felipe el Hermoso encargó a el Bosco en Hertogenbosch, en el mismo Hertogenbosch, porque él llegó a Hertogenbosch el 9 de septiembre de 1504 y en septiembre está fechado el documento, solo en septiembre sin poner la fecha, documento de Lille, que nos indica que se le había encargado un juicio final con unas medidas, con unas dimensiones de un tamaño mucho mayor que el del juicio final de Viena con el que se ha asociado. A pesar de que muchos insistieron en que el juicio final de Viena es el mismo que le encargó Felipe el Hermoso, realmente esto no es así por muchísimas razones, ya no solo por las dimensiones, sino porque, por ejemplo, al analizar la documentación técnica, aquí en esta zona está representado arrodillado un comitente. No es nada normal que Felipe el Hermoso, por muy pecador que se considerara, apareciera solo en el infierno, sin Juana, con la que ya estaba casada desde 1496. Tampoco
tampoco coinciden todos los datos. Incluso hasta entonces servía para fechar todas las obras en torno a 1504, pero esta es una obra que se debió hacer lo más tarde en 1503 y se ha asociado ahora con Hippolyte de Berthaud, precisamente porque esta imagen que representaba, según se pensaba, a San Bavón, que es el patrón de Flandes, parece que por la presencia de los mendigos, por toda una serie de elementos iconográficos, se puede identificar con San Hipólito, que es precisamente el patrono de Hippolyte de Berthaud, que mandó hacer algunas obras al Bosco también. Conocemos a Hippolyte de Berthaud y conocemos su imagen por un retablo, por un tríptico que hizo Dierbauts en 1468, pero que el retrato lo terminó Hugo van der Goes, son estos que tenemos aquí. No hay posibilidad de que esta obra de Viena sea la de Felipe el Hermoso. Sabemos que Hippolyte de Berthaud mandó hacer un tríptico de una obra, un tríptico con las tentaciones de San Antonio. No sabemos que, o sea, en el documento no dice que sea del Bosco, pero sí que sabemos que se la vendió su hijo a Felipe el Hermoso, que se la regaló a su vez a Maximiliano. Maximiliano tenía un hijo bastardo, como tantos otros, un hijo ilegítimo, y él se la debió transmitir a su hijo, que llegó a ser obispo de Lieja. Y sabemos que este Jorge de Austria se la legó a su vez al archiduque Alberto. Lo que pasará con ella después no sabemos. Pero, en mi opinión, a pesar de que ahora han empezado todos a decir que tiene que ser esta la obra que se le regaló a Maximiliano, no puede ser, porque esta es una obra que tuvo que hacerse después de 1505, 1510, cuando ya estaba 1505, 1510, porque pertenece a la segunda etapa de la producción del Bosco. Hasta este momento se pensaba que esta obra era la que formaba parte de la colección real portuguesa desde la segunda mitad del XVI, porque se la habían incautado a Damián de Gois. Pero esto es una mentira. No se ha sabido hasta el año 2014 que el primer director del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa se inventó esta historia porque la obra llegó a Portugal, a la colección de Luis I, no sabemos el año exacto, pero muy poquito antes de 1882, en que la vio Justi. Entonces, la obra pasó después, estaba en el Palacio de Ayuda, pasó después al Palacio de las Necesidades. A Luis I le sucedió Carlos I, su hijo, en muy poco tiempo, y en 1910 se declaró la República. Entonces, el director del museo y los demás tenían miedo de que si se pensara que esta obra no pertenecía a la colección real portuguesa del siglo XVI, los herederos la reclamaran y se la llevaran. Y por eso se inventó esta historia que no se ha podido reconocer como falsa hasta el año 2014. Bueno, aquí tenemos lo que les señalé antes, que es que ahora otro de los comitentes del Bosco es nada menos que Felipe de Borgoña, que es hijo ilegítimo de Felipe el Bueno, pero es el fundador de la Orden del Toisón de Oro. Pero es alguien que no es como Jeromín, que vive fuera de la familia, sino que él, cuando nace, casi no tiene los 3 años cuando muere su padre, y se educa dentro de la corte de los duques de Borgoña y de Brabante, hasta tal punto que, aunque es 12 años o 13 mayor que Felipe el Hermoso, era su compañero de fatigas. No consigue ser caballero tener la Orden del Toisón de Oro hasta 1501, en el capítulo de Bruselas. Y parece ser que a partir de ese momento es cuando le manda hacer al Bosco esta obra en la que se copian estas inscripciones góticas con las que se ponía el nombre en los escudos, y se copia también estos lazos que se llaman lazos de amor, con un elemento ambiguo en este caso, porque a pesar de que nosotros le seguimos llamando la extracción de la piedra de la locura, Felipe de Borgoña, en su castillo de Durestue, cerca de Utrecht, la tiene en su inventario como la pintura de Luberdas,
que quiere decir tejón castrado, porque lo que le está quitando el falso cirujano, le está quitando, que es un embaucador, le está quitando a él, no es una piedra que pueda asociarse no solo con la locura, sino con la necedad, con incluso marginación social. Lo que le quita es un nenúfar de agua, un tulipán de agua, no un tulipán, que los tulipanes el primer tulipán no germina en Leiden, el primero hasta 1594, o sea que estos son tulipanes de agua, pero se asocian con la libido, lo que le está haciendo es castrarle. Entonces hay un juego y nosotros deberíamos llamarle a lo mejor pues la obra de Luberdas, como la llamaba su primer propietario. Otros comitentes que ya hemos mencionado, Peter Echoive, Peter Van Os, son miembros de la burguesía, de una burguesía elevada. Unos son de Amberes, otros son del propio Hertogenbosch. También se conserva una obra en Brujas de un seguidor o incluso del taller del Bosco, que son estas tribulaciones de Hoth, que tiene en su reverso los escudos de cuatro familias distintas, que dos de ellas son de Amberes, esta es de Hertogenbosch y esta es una familia española, la familia de Haro. Cuando se tienen los escudos es más fácil, a lo mejor no se sabe el destino de la obra, porque no se sabe a qué capilla o a qué lugar, en qué lugar estaba colocado, o qué lugar se destinó, qué función tenía, pero sí que se pueden identificar los comitentes. En ocasiones pues es imposible, como esta crucifixión de Bruselas, que es otra de las piezas que no está en la exposición junto con la de la Academia de Viena y el tríptico de los eremitanos, el tríptico de los ermitaños de Venecia. Bueno, pues este personaje, esta es una obra que se debió hacer en torno a 1490. Este personaje no sabemos cuál es su condición. La indumentaria nos ayuda a veces, pero no siempre nos permite acercarnos. También, por ejemplo, el corte de pelo, la melena, luego se corta más, el tipo de tocado. Todas una serie de elementos nos permiten ayudar a tratar de identificar al menos el estatus social del personaje. Lo que en el caso del Bosco hay muchísimas obras en proporción a las que nos han llegado, que me parece que no se lo he dicho, algunos aceptan 21 y la mayoría en pintura y la mayoría aceptan en torno a 25. Algunos aceptan 2 o 3 más, pero bueno, no es generalizado. Y los dibujos, unos aceptan 11 y lo más normal es ahora que se acepten hasta 15. Bueno, pues entre esas obras hay algunas en que los comitentes han sido cubiertos, se han ocultado. Una de ellas es esta tabla de Frankfurt, que es la segunda en antigüedad que conservamos del Bosco. La primera es la adoración de los magos del Metropolitan, que se debió hacer en torno al año 80 como máximo, y esta se debió hacer en torno al año 80-85. Los personajes que son los comitentes, como protegido probablemente por Santo Domingo, a pesar de que está arrodillado, sus hijos, y quizá no tenía mujer, porque si tuviera una mujer tendría que estar en la misma escala. Aquí están representadas las hijas. Normalmente el Bosco, no sabemos por los motivos, cubre los donantes, y en este caso pues no tenía mucho problema porque era un basamento de piedra con sillares, pero en este caso sí, porque había colocado ya a las figuras con sus trajes para llegar al fondo. En 1983 el Museo de Frankfurt, sin encomendarse a nadie, los restauradores, de manera absolutamente insólita, yo no creo que en ningún museo se hubiera tomado una decisión como esa, decidieron levantar la capa que había hecho el Bosco, en lugar de colocar al lado una radiografía o un infrarrojo, lo que fuera,
pues dejaron así esta obra en estas condiciones. Hay fotos, se podría reconstruir, pero ya no sería la capa del Bosco, sino la de un restaurador. En el tríptico de Santa Vilgefortis, que ahora pertenece a la Academia de Venecia, en los laterales había dos donantes arrodillados, los dos hombres. Por el motivo que fuera, no sabemos por qué, lo cubrió. Algunos especulan de que, bueno, pues a él no le gustó la obra, se murieron, se marcharon, no pagaron. No podemos tener todas las variantes que se nos ocurran, pero realmente no conocemos el significado, vamos, cuál de todas ellas es la que corresponde a la realidad. Entonces, lo que hizo en este caso, pues es, en lugar de añadir temas de la historia de la santa, colocó un tema tan reiterado en él que es San Antonio, con los demonios quemando la ciudad y los habitantes huyendo de ella. Y en este caso, aquí ven el soldado, en este caso, pues el soldado y un monje que está señalando a la santa con una batalla naval. Lo mismo pasa en la tabla del Lázaro. En la tabla del Lázaro había un donante que está mucho mejor cubierto que en los otros casos, precisamente por esta cantidad de hojarasca verde, no así en el fruto, que deja traslucir, trepa al cabo de unos cuantos años, bastantes, ¿no? Pero deja ver ya pues el sombrero, los ojos, nos trasluce todo esto. Por tanto, nos damos cuenta que los comitentes del Bosco van teniendo un estatus importante. Incluso pensamos que Diego de Guevara ha podido tener algo que ver, si no con la ejecución del original, al menos con la copia del carro de heno, que es la que está en el Escorial. No sabemos cómo interactúan todos estos miembros de la corte, pero realmente cada vez que se avanza podemos darnos cuenta que no solamente Juana de Aragón, prefiero yo llamarla por su padre más que de Castilla, Juana, lo mismo que Catalina de Aragón, su hermana, pues Juana conoce al Bosco sin duda desde el año 96. Su hermana Isabel, reina de Portugal, la hija mayor de los Reyes Católicos, tiene un cuadro de una santa, que probablemente es Santa María Egipciaca, firmado por Jerónimos, que luego cuando muere pasa a propiedad de Isabel la Católica. O sea que muy pronto se conocen estas obras, lo que pasa es que se han destruido en una gran mayoría y todo indica que el Bosco, a medida que avanzamos, es mucho más conocido, mucho más celebrado y requiriendo obras de ambientes cortesanos, de ambientes de la alta burguesía y sin duda también del alto clero. Lo que pasa es que con las guerras de religión, pues se han destruido la gran mayoría. Yo me gusta decir que gracias a Felipe II probablemente las obras que llegaron a España y sobre todo las que estuvieron en el Escorial se han podido salvar. ¿Quién sabe si hasta el propio Jardín de las Delicias se hubiera destruido, si hubiera quedado en Flandes? El Bosco, ahora también sabemos muchas cosas más con relación a su forma de trabajar, incluso intuimos algunas cosas más en relación a su aprendizaje. Por supuesto que la técnica la tuvo que aprender con sus tíos, su padre, sus hermanos, todos juntos en el taller. Pero hay algo que es muy característico del Bosco, que es su meta, su capacidad de creación, su originalidad, su capacidad de invención, hasta tal punto que él sin duda hace un proceso de recreación, no solamente durante su etapa de formación, sino a lo largo de toda su vida, de toda una serie de elementos que recibe, ya sean literarios, textuales, imaginarios, de cualquier tipo, y va dando vida. Por ejemplo, el carro de heno nunca se había materializado en pintura,
pero es un texto que viene de Isaías, que incluso formaba parte de las procesiones en algunas procesiones que tenían lugar en Hertogenbosch y en otros sitios, que había pasado a la literatura, que se habían hecho canciones, pero él es el primero que le da vida. Imágenes que a lo mejor por vía de palabra o por vía literaria encuentran en su capacidad de creación y en su deseo de originalidad y en su capacidad de crear pues, una imagen que otro no hubiera podido tener. El Bosco es uno de los pocos pintores flamencos primitivos que firma sus obras. El único que las firma de manera un tanto sistemática, hay que tener en cuenta que el que aparezca una firma no es potestad del pintor, sino del comitente. El Jardín de las Delicias no está firmado, pero es que sin duda Engelbert de Nassau se pensaba que la obra era suya, no del Bosco, y entonces no permite que otro nombre que figure allí en ella. Pero el Bosco es de los que tenemos más obras firmadas. Está mirando siempre a Jan van Eyck, que es el gran pintor que le precede entre los primitivos flamencos, pintor del Duque de Borgoña, pintor famoso donde los haya, que queda su nombre en la posteridad a través de las firmas, pero unas firmas que son muy distintas a las del Bosco, incluso en el tipo de firma. Jan van Eyck firma con su nombre, el Bosco no. El Bosco une su nombre al de la ciudad que le vio nacer, y no solamente no firma como Van Eyck, que firma con letras mayúsculas, sino que utiliza una letra gótica minúscula, que es la letra que se usa en la imprenta. Todo parece indicar que lo que nos quiere decir es que sus obras son como libros, que hay que leerlas, que hay que encontrarles un sentido. Yo pienso que quizá por eso es por lo que no fechó ninguna obra, porque tenían un carácter como destinados a la posteridad, no del momento en el que él las mandó hacer. En el dibujo de Berlín, que desgraciadamente no tenemos nosotros, hay un texto aquí arriba en latín, que no lo voy a repetir en latín porque estoy mirando el reloj, pero sí que lo voy a decir en castellano. Es característico de las inteligencias más pobres utilizar siempre lugares comunes y nunca invenciones propias. Es una llamada a la invención, a la originalidad. Él otorga a la invención ese lugar supremo, ese lugar al que aspira. Pero esto no es una frase del Bosco, esta la repiten muchos humanistas también, porque procede de un tratado de educación del siglo XIII que entonces se atribuía a Boecio, que se llamaba de Disciplina Scholarium. ¿No se me oye? Ah, perdón, sí, no, ya me lo dicen. Entonces, esta es su meta, su capacidad de invención, que no solamente es imaginaria, iconográfica, sino también técnica. Desde el principio, esta es la primera obra que conservamos de él. Antes no se le asociaba a su nombre y se decía que era una obra de taller porque tiene tanto oro, normal, porque es una obra temprana, y en este momento, tanto en España como en muchos sitios, algunos de los comitentes asociaban el valor de una obra al valor material de los elementos que la componían, y entre ellos el oro, que costaba más que la mano del artista, ¿no? Entonces, el Bosco empieza a trabajar su obra desde el dibujo subyacente y aprovecha ese dibujo subyacente en superficie. Va utilizando, no siempre, pero va jugando, depende del tipo de obra y depende de sus objetivos, va trabajando desde abajo. Esta obra que tenemos aquí, que es el San Juan de Berlín, es muy representativa del tipo de dibujo subyacente de su primera etapa. Apenas detalla más que los contornos con un pincel
están hechos a pincel y con un medio líquido, con un pincel relativamente grueso, son trazos bastante rectos, gruesos, y apenas hay trazos de modelado. Modelado es para dar el contraste de claroscuro. Nada más se marcan algunos plegados, como los que vemos aquí, pero muchos de los cambios tienen lugar en la fase que va entre el dibujo subyacente y el estadio del color. Es en el estadio del color en donde se hacen más cambios. Esto es el detalle de la adoración de los magos del Prado. Entonces, apenas hay, en algunos casos, pues puede trazar modelado, como aquí en la Virgen o como aquí, pero son unos trazos, la mayoría de las veces nimios. Cuando hace algunas de los rostros, apenas marca nada más que los ojos, la nariz, los labios. Esta es una imagen que se puede ver con detalle porque no ha colocado nada encima, incluso trepa en la propia pintura. Pero sin embargo aquí este pastor, al que ha cambiado de posición y le ha dado un desplazamiento hacia abajo, pues entonces no podemos ver todos los rasgos, pero sí que insiste en el detalle de la nariz, la boca y los ojos, y con eso, con una enorme simplicidad, crea un rostro. Lo mismo sucede en el caso de Eva, por ejemplo, y de Adán, donde marca los contornos larguísimos. En muchas de las obras, lo que es más característico son los plegados de los paños. En el caso del jardín, el único que va vestido con paños es Cristo aquí, vamos, Dios Padre, que luego se transforma en Cristo, pero son muy pocos los plegados, nada más para marcar las líneas de los pliegues. Lo que hace muchas veces es reforzar los contornos, cambiar, pues está cambiando sistemáticamente. Aquí vemos cómo, por ejemplo, en el pecho le coloca una serie de puntos, y lo mismo por aquí. Eso lo va a hacer después, en la última fase. Hay un cambio radical en las obras que corresponden a la segunda fase, a partir de 1505. El elemento básico para reconstruir esta etapa es el tríptico del carro de heno, porque la dendrocronología nos dice que no ha podido hacerse antes de 1512, y lo más seguro es que se haya hecho en 1515. Esto es en el último momento, poco tiempo antes de morir el Bosco. Este es La muerte y el avaro de Washington, de la National Gallery of Art de Washington, ¿no? Entonces, esta segunda fase, aunque va variando, no lo hace siempre igual, hace unas líneas mucho más largas, más finas, muy juntas, y en este caso con un trazado mayoritariamente de izquierda a derecha, como si lo hubiera hecho un zurdo, como insiste Fritz Koreny. Pero realmente aquí y en otras hay trazos que están hechos también de derecha a izquierda. Lo que cambia es la forma de trabajar, porque en este momento utiliza mucho más el dibujo subyacente para conseguir un sentido plástico más acentuado, lo utiliza en superficie y casi no tiene tantos cambios, aunque eso a veces varía, ¿no? Pero en general no tiene tantos cambios entre la fase del dibujo subyacente y la fase del color. Por ejemplo, esta es la expulsión de Adán y Eva del carro de heno. Entonces vemos que aquí hay una serie de trazos muy parecidos, pero sin embargo en otros, aquí la forma de los pechos, me parece que he traído un detalle, la forma de los pechos, la forma en que va haciendo algunos de los detalles, los contornos, perdón. Lo que pasa es que en esta primera fase todo está hecho muy cuidado, con mucho detenimiento. La evolución, como la de muchos otros artistas, lo mismo pasa a Tintoretto, a Tiziano, a todos los que tienen la trayectoria del Bosco no es tan grande, porque pensamos que muere con 66 años, ¿no? Pero aún así hay un cambio. La forma de hacer los ojos, la nariz, la boca, todo es el esquema, es más o menos el mismo. Lo que cambia es que hace una serie de trazos mucho más juntos y luego trabaja en superficie de otra manera, que ya lo vamos a ver.
el cambio en la técnica por parte del Bosco es básico. Él es el que rompe con el tipo de técnica que utilizaban los pintores flamencos anteriores. Utilizaban una superposición de capas de un grosor medio, que necesitaban más material y necesitaban más tiempo para secado. El Bosco aprovecha el dibujo subyacente, en muchos casos no coloca nada más que una capa, a veces puede colocar dos, pero en muchos casos solo utiliza una capa y el trabajo se hace en superficie. Friedländer decía del Bosco que pinta como un dibujante y dibuja como un pintor. Podemos darnos cuenta, aquí por ejemplo, cómo no ha reservado espacio para este presente de oro que le entrega el primero de los magos. Ha hecho ya el manto de la Virgen azul y, sin embargo, aquí podemos darnos cuenta cómo está trabajando con los pinceles directamente, como si estuviera dibujando con ellos, con unos pinceles que va jugando con el grosor a veces y sobre todo con una técnica que a veces parece como si el pincel temblara, empasta más, menos, para dar vibraciones de superficie. Esto no, aquí utiliza un pincel relativamente fino durante toda su primera etapa, salvo cuando está haciendo grisallas. Podemos darnos cuenta cómo trabaja, cómo a veces empasta, cómo juega, por ejemplo, con motivos que luego en el siglo XVI se van a tomar con la idea del Bosco Invenit. Este es el pez grande, sé como al chico, que da lugar a un grabado. Todos los detalles que vemos aquí trabajar en esas con empastes. He utilizado esta imagen de Agnes de Grant antes de la restauración porque en la imagen que tenía no me daba calidad para seguir ampliando. Bueno, pues hay veces que incluso en esta fase puede empastar más, incluso hacer este efecto como rodeando los ojos y la cara con más empaste. Y lo hace también en la grisalla del reverso. Incluso, por ejemplo, cuando trabaja, cuando trabaja con todos estos detalles, como este pequeño búho que está ahí escondido, que no se ve todos los trazos, cómo se ven las pinceladas, trabaja de una manera absolutamente increíble. Tiene un dominio del dibujo que ya desde Karel van Maarlen se le reconoce. Aquí tenemos nuestro segundo búho, que está aquí, pero todos esos trazos, cómo trabaja, va manejando, juega con la pintura más diluida, menos diluida, como si estuviera dibujando. En las grisallas no utiliza dibujos subyacentes, sino que trabaja directamente sobre la preparación, pero entonces usa un pincel más grueso y un color más diluido, de tal manera que tiene una técnica como expresionista, y apenas, como siempre, marca las narices, la lengua, la boca, toques de luz, toques de sombra para conseguir efectos. Tiene un dominio técnico absolutamente increíble. Cuando es de noche, esas semigrisallas que forma con esos focos de fuego, que en este caso solo es una antorcha, pero que tienen en él por ejemplo, en otra de las escenas, no se priva de colocar a Cristo en el medio y de partirle por la mitad, lo mismo que abajo, o estas escenas que he traído un detalle que es absolutamente increíble, el momento en que se cuelga Judas y el demonio se lleva su alma. Fíjense cómo están hechos los trazos, empastando como si temblara. Nunca hace una raya recta, ni siquiera en los dibujos. Tiene un dominio de la técnica increíble. Y eso es lo que normalmente no se suele valorar en el Bosco, sino que se le valora como si fuera una especie de hacedor de demonios que se deja llevar por la fantasía. El Bosco es eso, pero el Bosco es muchas cosas más. La foto que tengo no es demasiado buena porque no permite ver todo ese negro que rodea el ojo de Dios y que crea con unos pocos toques esas figuras, esas imágenes, esas formas, esa
esos instrumentos musicales que aluden al pecado, que es la música profana, cómo hace todas estas escenas de una manera absolutamente increíble. Y lo mismo pasa en el jardín. Vemos cómo está trabajando las manos, a veces las empasta, las manos lo mismo que la nariz, la boca y las orejas para reforzarlas y conseguir un efecto. Había puesto el jardín, pero para señalar que estamos aquí. Y podemos darnos cuenta cómo incluso en el caso de Adán no duda, estamos en la primera etapa, no duda en colocar esos carmines para dar esos trazos y darle ese tono en rojo que luego lo utiliza incluso en segunda etapa en algunas telas. Incluso pues, la manera con que a veces parece que los demonios se están sonriendo o relamiendo. Esto es lo que estaba aludiendo, esta forma que traza y que empasta cuando tiene que hacer todos esos puntitos como en ese animal. Él, aunque parece que algunas obras están hechas como si las hubiera concebido así desde el principio, pero esto no sucede en muchos casos, en muchas ocasiones, sino que hay unos cambios a veces fundamentales, como pasa en el jardín. Hemos tenido la fortuna de poder hacer, pese a su gran dificultad, la documentación técnica del jardín con motivo del centenario y la reflectografía infrarroja, que no se había hecho nada más que parcialmente y con métodos muy antiguos, hace casi ya 30 años, pues ahora nos ha permitido ver muchos cambios y muchos detalles. El Gabinete de Documentación Técnica estuvo trabajando de noche para que el público pudiera ver el jardín durante casi una semana. Hicieron 120 tomas cuando solamente se hacen a lo mejor 10 o 12 de una determinada obra. Ha sido una obra casi hercúlea. Pero, perdón, no sé por qué le estoy dándole. Vaya. Nos ha permitido ver muchas cosas. Aquí en el jardín, por ejemplo, en el paraíso, vemos cómo al principio había puesto a Adán y Eva. Esta es Eva, que está aquí en esta posición, con las piernas en la misma posición que está, el brazo en este caso llevado al pecho. Adán, que está aquí recostado sobre una piedra con su brazo, con su cadera. Le tapa el drago canario, porque este no estaba pensado hacer en un primer momento, como tampoco la fuente de los 4 ríos y todo lo que está encima. Hay un cambio en la iconografía y se convierte, en este caso, en la presentación que se hace por parte de Dios Padre, de Eva, Adán, el momento que se entiende que es como la institución del matrimonio, cuando se les dice creced y multiplicaos. También en el jardín hay muchos cambios, como por ejemplo este grupo, que es el grupo que se llama de la cueva, que se asocia con Adán y Eva, con esos tubos de cristal que algunos asocian con la alquimia, pero realmente es que utiliza tubos de cristal como utiliza jarros de ajen y de ríar o mejillones o objetos de la naturaleza o de la vida cotidiana o de cualquier otro utensilio o ciencia que pueda tener a mano. Entonces aquí ha hecho una mujer y luego un pájaro que luego ha cambiado, y lo mismo ha cambiado claramente esta figura que estaba echada hacia atrás, luego la pone de perfil y la convierte en una especie de semisalvaje con esos pelillos que la cubren. La mujer que estaba al lado, que estaba con un perfil perdido, tenía la mano colocada en la cadera de la otra. Le debió parecer demasiado explícita porque luego la separó completamente, la puso de perfil y a la otra completamente de espaldas. Hay montones de cambios, pero quizá uno de los que nos ha resultado más significativos ha sido la fuente de los 4 ríos, en las que en un principio había hecho una especie de campana con un huevo en posición longitudinal, y luego después en la parte superior unas formas vegetales similares a las que aparecen en las fuentes de los 4 ríos del paraíso. Y luego lo cambia y lo transforma, sin duda porque Engelbert de Nassau así lo quiere, porque estos son como piedras preciosas
que todo lo que aparece en gris, eso se elimina, como la pareja que estaba aquí en lugar de estar aquí, o estos otros personajes que luego se eliminan. Lo que aquí aparece es dar más magnificencia, más riqueza a una obra que se está en este caso resquebrajando, aludiendo a lo efímero de este mundo que refleja este erotismo que lo invade todo. No sé si se fijan que algunos están como saltimbanquis. No se sabe mucho, pero los duques de Brabante y de Borgoña tenían en Esdín, con H, tenían una especie de parque de atracciones con una especie de montaña rusa, saltimbanquis, y todo este mundo, toda la parafernalia propia de la corte de Borgoña, entre plato y plato, que eran enormemente largos, se hacían entremeses, que eran representaciones teatrales en las que intervenían los duques y otros miembros de la nobleza, o había, por ejemplo, pues yo qué sé, una comida de la que salía a lo mejor un gran pájaro o hasta una persona vestida de determinada manera. O sea, este mundo de lo raro, lo exótico, el más difícil todavía, pues está muy presente en la corte de Borgoña, y Engelbert de Nassau es una de las figuras más importantes de la corte, porque no solo se encarga de la educación de Felipe el Hermoso, sino que cuando Felipe, al morir Isabel de Portugal, Felipe y Juana vienen hasta Castilla para ser declarados herederos de Castilla y de Aragón, en 1501, pues Engelbert se queda a cargo del gobierno de Flandes. También se había hecho un cambio enorme, pero esto ya en el estadio del color, y eso cuando es en el estadio del color solo se puede ver por la radiografía. Entonces aquí había colocado un enorme sapo, una especie de mono, una serie enorme una serie de vasijas de tamaño enorme que casi llegan hasta el final del hombre árbol. Aquí había colocado una figura miguelangelesca, y esto, si lo hubiera mantenido, hubiera creado un caos que aleja ese ritmo, ese equilibrio, esa composición geométrica que tiene el jardín en la actualidad. La posición que ocupaba el saurio, el sapo, era la que tiene ahora el que está con el trineo y todos estos. Aquí no he traído una imagen, pero la pueden ver en la exposición. En la segunda fase, que se cierra en torno al carro de heno, pues podemos darnos cuenta de que hay un cambio grande. No solamente trabaja más en superficie, sino que empasta más, el pincel es mucho más grueso, y aquí tenemos dentro del paraíso el momento de la expulsión de los ángeles rebeldes. Lo que se ve en gris por aquí es el dibujo subyacente, pero en cualquier otro podemos ver en blanco, en otros tonos como rosa, gris, negro, todos esos efectos que casi tienen una sorprendente, una tendencia expresiva muy grande. Aquí, que estamos en la tabla central, en el carro de heno, este es este personaje de aquí, podemos darnos cuenta cómo empasta muchísimo más, cómo ya no define con esa precisión que hacía en la primera etapa, pero sigue manteniendo los mismos elementos, la nariz, la boca, todos los detalles, pero está trabajando con una técnica mucho más suelta, incluso empasta a veces de una manera increíble. Vemos igual en los demonios cómo va trabajando, cómo va poniendo una serie de empastes. Lo mismo, por ejemplo, algo que es muy característico en él, es que los contornos, en función de si están en la zona de sombra o de luz, pues utiliza los mismos elementos del color de que está hecha esa parte del cuadro, en este caso un brazo, una pierna. Podemos darnos cuenta cómo hace los toques de luz, que no los hace en este caso en blanco, sino de ese mismo color, como aquí, como había hecho en la cara esta es la soberbia de la mesa de los pecados capitales, cómo había hecho esos trazos para dar sombreado, o cómo, por ejemplo, aquí lo mismo, en esta chimenea, que es la de la Cidia,
de la Mesa de los Pecados Capitales, pues podemos darnos cuenta cómo utiliza en este caso el blanco para las zonas de luz, pero de la misma manera. Incluso hay veces, en este caso no, pero en la adoración de los magos, que hasta para las chispas usa oro. Podemos fijarnos cómo en la gula de la Mesa de los Pecados Capitales ha realizado este pequeño buito, que no está hecho de la misma manera que este que veíamos en la adoración de los magos, pero sí que es el mismo tipo de trabajar, solo que con una técnica a veces más diluida, otras más suelta, otras más embastada. Va trabajando, va jugando para conseguir variaciones de superficie. En el caso de los dibujos, pues podemos darnos cuenta, como decía antes, de que él trabaja casi como si dibujando como si estuviera pintando. En obras como esta, que es una obra autónoma y probablemente la hace como una obra autónoma y probablemente es la más importante, junto con el nido del búho de los dibujos que conservamos, y tiene ese jarro de Sydberg, y podemos ver los detalles, cómo trabaja con pluma y con tinta, a veces pues con mayor grosor de tinta, con mayor grosor de pluma diluye más la tinta, va jugando con los efectos hasta conseguir dar sensación de 3 dimensiones. Y trabaja de una manera parecida, como trabaja en ocasiones para hacer lo mismo en el dibujo subyacente. Este es el nido del búho de Rotterdam, con todos sus elementos, la variación de la naturaleza. Consigue hacer un paisaje solamente con unos pequeños trazos de pluma, con un solo trazo. Aquí vemos los mismos efectos, no tiene la calidad para permitirnos ver esa superposición de capas, pero hay veces que hace hasta 4 y 5 estratos. Y lo mismo pasa en esta obra, que tiene una función distinta, porque por el reverso hay unos elementos que parece que los utiliza como modelos en el taller, cosa que no sucede en las otras, que no tienen reverso y que son obras autónomas. Aquí podemos vernos, este es el bosque, tiene oídos, y el campo ojos, ¿no? Es el que veíamos antes, tiene la misma forma de trabajar, con esos trazos, en este caso muy juntos, y trabajando de una manera parecida a como trabaja en el dibujo subyacente. A veces lo que hace son solo rasguños, como estas, es un fragmento para coger solo los San Antonios del Louvre, de este dibujo del Louvre que tenemos, ¿no? Y que a veces pues incorpora demonios, va jugando para arriba, para abajo, donde tiene un hueco, pero con una libertad y un dominio en el trazo absolutamente increíble. Y esto lo pasa lo mismo en este dibujo de Berlín, en el que lo que representa es uno de esos famosos grilos que vienen de la antigüedad clásica y que solamente tienen cabeza y patas, o incluso como este otro dibujo de Berlín, que es un fragmento con el grifo, con otros animales que aluden a la lucha que había entre los partidarios de los duques de Brabante y de Flandes frente a Maximiliano y al poder que tenía al morir María de Borgoña y ser su hijo menor y bajo su tutela. Esta es un dibujo de la Albertina de Viena, en el que podemos ver, corresponde a un momento parecido al del carro de heno, en donde podemos ver cómo la pluma se usa de forma mucho más gruesa, pero sigue trabajando de la misma manera, y a veces está intercambiando elementos, no los usa igual, pero puede hacerlo, ¿no? Entonces, esta es una pieza del British que es de la misma época que el carro de heno, pero incluso es posible que sea un proyecto, a lo mejor, o un modelo para una escultura en madera. Incluso usa la aguada, juega con 4 o 5 fases de dibujo de manera absolutamente increíble. He traído esta imagen del tríptico de los ermitaños para terminar ya, porque en ella se representa este mismo motivo del cesto, del hombre metido en el cesto que hemos visto en la Albertina, solo que con un efecto
diferente, porque bueno, hay muchas representaciones tanto en el jardín como en otros sitios en donde nos muestra, pero no solamente en el jardín, sino que aparece en los márgenes de los manuscritos. Hay toda una literatura y toda una imaginería con este tema, pero que nos lo va repitiendo, a veces lo usa, aunque de manera distinta, en una pintura, y otras pues de manera lo pasa a un dibujo. La manera en donde traspasa el dibujo o juega con el dibujo y la pintura es en este hombre árbol, que es sin duda una de sus máximas creaciones, pero nunca repite, no le gusta repetirse, y entonces aquí ha colocado, como si estuviera en medio de la naturaleza, a este hombre que es más árbol que hombre. No sé si dan cuenta cómo de aquí le sale un brote y está un pajarito descansando, mientras que aquí tiene una herida y se cubre con una venda. La manera en que el Bosco es capaz de crear, inventar con una originalidad enorme y utilizar, nunca se nace como una tabla rasa, pero él está utilizando elementos que vienen de la literatura, elementos de fuentes imaginarias, elementos del mundo popular al que rechazan y deploran, pero del que se sirven en muchas ocasiones como elemento o como fuente. Permite realizar unas obras en las que nosotros a veces hemos perdido la clave para entender todas las cosas, pero lo que sí tenemos que entender es que no es un personaje, como ya decía Paco Calvo antes, no es un personaje, Francisco Calvo Serrayer antes, no es un personaje que está ahí alocado, pertenece a una secta damita, es alquímico, nada de eso. Él lo que nos muestra siempre, está dentro de la devoción moderna, y lo que nos muestra siempre es unos ejemplos a la inversa, una moral a la inversa. No nos dice lo que tenemos que hacer, sino lo que no tenemos que hacer para salvarnos. Nos pone, no, por ejemplo, tenéis que hacer esto, y son las obras de misericordia con una serie de pordioseros, no, entonces no nos gustaría nada. Nos pone lo que no tenemos que hacer y para ello dar rienda suelta a su fantasía. Y, por ejemplo, en el Carro de Heno, en el jardín, nos lo pone de tal manera que nos dan muchas ganas de pecar en vez de tomar el camino bueno. Muchas gracias.